Todo esto eran los camarotes donde dormían pues los jóvenes, los pelados que venían aquí a trabajar y a vivir. La verdad es que da un poquito de miedo asomarse como para acá adentro, pero ahí podemos ver. Vean las mesas, por allá hay un cuadro. Este de aquí atrás es el puente paisa más paisa que puede haber. Tan paisa es que conecta los departamentos de Antioquia y de Caldas atravesando el río Samaná. Estamos en Puente Linda, vereda de Nariño, Antioquia y antigua vía Medellín, Bogotá. Por aquí era donde antes los arrieros se venían contando tabacos para ver cuánto les faltaba de Medellín a Bogotá o viceversa. Y estamos atravesando el río Samaná que, como podemos ver, está muy azul. Este es el río Samaná. El río Samaná nace en el páramo de Sonsón en la cordillera central y hace su recorrido hasta que desemboca en el río La Miel y luego ahí termina en el río Magdalena. El río Samaná es el único río en Antioquia que está totalmente limpio y pues por medio de este puente, que es Puente Linda, la gente se comunicaba de Nariño hasta el municipio de Samaná y así seguían el camino de la vía que era Medellín-Bogotá por acá por estas montañas. Este río es el único río libre del departamento de Antioquia. ¿Qué significa eso? No tiene intervenciones como hidroeléctricas, embalses, no está canalizado y además es muy limpio, de los únicos que no están, digamos que totalmente contaminados. Si de pronto escuchan mucha bulla o no sé si la están escuchando, es porque allá en el puente están haciendo reparaciones porque están haciendo una vía que se llama la del Renacimiento, que está buscando volver a conectar al departamento de Antioquia y al departamento de Caldas y también hacer mejor otra vez la ruta de Medellín-Bogotá. Digamos que no podemos pasar en este momento al otro lado, pero ya otra vez están pasando chivas, buses y de todo eso. Estamos en Arboleda, señores, corregimiento ya del municipio de Pensilvania, Caldas. Literalmente acabamos de cruzar el río hasta la otra montaña que ya separa pues, los dos departamentos, y para subir por acá por este lado prácticamente hay que llegar a Puerto Venus, al otro corregimiento que ya es de Antioquia, de Nariño. Hay que llegar prácticamente hasta el pueblo y ahí sí coger una vía que te traiga hasta acá. El camino no es tan largo, incluso de Puerto Venus hasta acá se supone que era 1 hora en vehículo, pero creo que te puedes demorar menos en moto. Esta es la iglesia de Arboleda, bastante encantadora, como muy tierna. No es grande, obviamente, pues esto es un corregimiento, ni siquiera es un pueblo como tal. Esto es parte del pueblo de Pensilvania. Entonces, pues no es muy grande. Por los colores que tiene afuera, me recuerda mucho a la de Jericó, que era pintada de rosado. Pues esta tiene así como ese azul con blanco, pero el azul es como un tono pastel, entonces pues me recuerda ahí a eso. Todo este parque que ustedes pueden ver acá atrás fue destruido completamente en julio del 2000. Fue una toma, ya sabemos de quiénes, fueron con cilindros bomba y esa toma se podía escuchar incluso desde los corregimientos cercanos que hay por acá. Como verán, es claro ejemplo de la sociedad resiliente, se reparó por completo y la verdad que está muy bonito. Las casas todavía muy tradicionales, hay unas muy bien pintadas y dan ganas de tomarse fotos con todas, la verdad. Y bueno, ya 26 años desde eso. Una destrucción total, obviamente muchas familias se tuvieron que ir, pero ahorita pues es un lugar bastante encantador como para venir y tomarse una foto. Como eran, sociedad resiliente y un lugar totalmente renovado. Esto que hay aquí detrás de nosotros fue un hogar juvenil campesino. Un hogar juvenil campesino es esta estadía. Aquí venían los jóvenes que vivían en veredas muy lejanas, los hijos de los campesinos que vivían bastante lejos de la escuela y tenían que venir hasta el pueblo a estudiar. Los jóvenes venían acá, se quedaban a vivir de lunes a viernes y venían a estudiar en el colegio de acá, puesto que en las escuelas de las veredas no había bachillerato o no había bachillerato a partir de cierto grado, ya lo que es sexto, séptimo, octavo, pues no había en las escuelas de la vereda, así que a los pelados les tocaba venirse a vivir acá de lunes a viernes, ir a estudiar y encima trabajar para poder quedarse a vivir acá. Vean, todo esto eran los camarotes donde dormían pues los jóvenes, los pelados que venían aquí a trabajar y a vivir. Vean, por acá encontramos más colchones y más camarotes, pero estos sí están pues digamos que totalmente armados, y por allá se ve incluso una cama buenecita prácticamente. Para poder quedarse en un lugar de esto los jóvenes tenían que pagar, pero ese pago lo hacían con trabajo. Venían aquí, los ponían a trabajar la tierra, a muchos los ponían a deshiervar, a recoger café, cuidar gallinas, cuidar marranos. Más o menos su rutina era que estudiaban en la mañana, tipo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, se venían aquí a trabajar un par de horas en la tarea que les asignaran y ya tenían otro tiempo, digamos que para hacer sus tareas y para estudiar para sus exámenes y ese tipo de cosas. Este era el restaurante, ya estaba la manipuladora de alimentos, venía hasta acá, le servía a todos la comida y aquí ya dormían. A los chicos que vivían acá los cuidaban 2 personas. Una era la directora del hogar
y la segunda era la señora encargada de cocinarles. A los chicos los separaban todos entre hombres y mujeres en cabañas distintas y a partir de cierta hora de la noche para su seguridad les cerraban la puerta con llave, o sea que dormían encerrados. Estos lugares se dejaron de usar porque en las veredas digamos que ya se empezó a dar más el bachillerato, las personas tuvieron más facilidades cada vez y tener que enviar a los niños a un lugar como este de lunes a viernes toda la semana pues dejó de ser necesario.